¿Cómo están, hermanos? Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Qué gusto de tenerlos nuevamente en la plataforma virtual. En esta ocasión, para abordar la unidad número 2, titulado El proceso administrativo, primera parte. Si bien es cierto, el proceso administrativo es tan especial en el sentido de que podemos nosotros consolidar el éxito de la iglesia local, indudablemente, ¿no? Entonces, ese es el propósito de usar el proceso administrativo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos entonces del proceso administrativo? En este caso, tenemos en primer lugar el diagnóstico. El diagnóstico es un estudio sistemático, integral y periódico que tiene como propósito fundamental conocer la organización administrativa y el funcionamiento del área objeto de estudio, ¿no? Con la finalidad, indudablemente, de detectar las causas y efectos de los problemas administrativos que tiene la iglesia. Usted se preguntará, ¿pero la iglesia tiene problemas administrativos? Por supuesto que sí. Toda acción que no se planifica, en este caso se diagnostica, ¿verdad? Entonces tiende a ser una situación problemática, pero sin embargo, el diagnóstico nos va a ayudar entonces a hacer las mejores estrategias, ¿verdad? Para poder, indudablemente, dar la continuidad de la organización. Entonces, el diagnóstico surge como una necesidad organizacional por detectar indudablemente los problemas que ocasionan crisis dentro de la misma, ¿no? Así como las necesidades de adaptación del presente hacia el futuro. Y esa es una de las cosas que tienen que ir midiendo el presente de la iglesia, pero para su pase hacia el futuro. El diagnóstico administrativo no es más que el análisis de los siguientes aspectos. Un primer aspecto es la estructura administrativa y orgánica, ¿no? En este caso, las líneas de autoridad y tramos de control, ¿no? Luego, las funciones de cada uno de los órganos administrativos. Luego, en tercer lugar, los procesos generales y descripción gráfica de la secuencia de las funciones. En un cuarto lugar, las facultades delegadas dentro del personal, ¿sí? Y por último, la comunicación y coordinación entre dos o más áreas, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que acabo de mencionar se diagnostican, ¿sí? Entonces, y esa es una de las cosas que debemos de hacer en la vida de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las etapas que integran el diagnóstico administrativo en la iglesia? Se puede resumir por lo menos en 4. La primera, la recopilación de información. La segunda, el análisis organizacional. En tercer lugar, la obtención de conclusiones. Y en cuarto lugar, la propuesta y plan de acción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto ha sido el primer elemento del proceso administrativo. El segundo es la planificación. Y la planificación, especialmente administrativa, de la iglesia consiste entonces en que permite crear estrategias eficientes para guiarla hacia el cumplimiento de sus objetivos. De hecho, que una adecuada planeación administrativa facilita indudablemente pues la toma de decisiones sobre los recursos, tanto humanos como materiales, las políticas y las actividades que debemos de adoptar la organización. Recuerden de que la base de nuestra organización es el manual de la Iglesia del Nazareno. Allí está organizado los niveles de gobierno, tanto local, distrital, como a nivel general, ¿no? Entonces, de ahí emana, indudablemente, pues, las políticas, ¿verdad? Y las actividades que adoptamos como organización.
Pero la planificación administrativa no es una actividad que tiene fin. La planeación es un proceso constante, ¿no? Que sucede en el ciclo de vida de la organización. Así la organización tenga 200 años, dentro de los 200 años tenemos que seguir planificando de manera estratégica para cumplir indudablemente pues los objetivos estipulados, ¿verdad? En los plazos también estipulados. Y en ese sentido se plantean estrategias para continuar con su actividad y vida. Los principales elementos de la planificación son los siguientes. La misión, que viene a ser la finalidad para qué fue creada la organización. La visión es la situación a largo plazo en la que se quiere ubicar la organización, ¿no? ¿Cómo queremos ver a la organización, a la Iglesia de Nazareno local, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, de aquí a 50 años? ¿Cómo lo queremos ver, verdad? Los valores es el tercer elemento importante, que es el conjunto de principios por lo que rige la institución en ese sentido, ¿no? En cuarto lugar, los objetivos, que son los fines más específicos que la visión, aunque también pueden ser a largo plazo, ¿no? En quinto lugar, las estrategias, que son las acciones y métodos que permiten indudablemente canalizar esfuerzos y recursos para cumplir los objetivos. En sexto lugar, las políticas, que son las normativas y decisiones en la que se orienta el trabajo de cada área de la iglesia local. En quinto lugar son los recursos, ¿no? En sexto lugar son los recursos, ¿sí? Séptimo lugar son los recursos, donde todos los recursos que conforman a la organización, tanto recursos humanos como recursos materiales, inclusive de infraestructura, ¿no? Inmuebles que llamamos. Penúltimamente, la calendarización, que es la delimitación de los tiempos referenciales, ¿verdad? Para la realización de los procesos, ¿no? De la planificación. Y por último, el presupuesto y gastos, que es el capital con el que cuenta la iglesia, ¿verdad? Y los gastos que son tanto fijos como eventuales indudablemente. Muy bien, entonces dentro de la planeación encontramos algunos tipos de planeación, ¿no? Por lo menos son 5, de las cuales la primera es la estratégica, la planeación estratégica. Y esta planeación estratégica puede ser a largo plazo y se planifica a nivel de la globalidad de la iglesia y se enfoca indudablemente en el área de la dirección, ¿no? En segundo lugar, tenemos el tipo táctica a medio plazo. Como su nombre lo indica, es a medio plazo y se planifica para cada departamento o mandos intermedios en la vida de la iglesia. La tercera es la operativa y suele ser por lo general de corto plazo y se planifica cada área o mandos operativos, ¿no? La táctica a corto plazo suele ser, como su nombre lo indica, a corto plazo, ¿sí? Porque se diseña ante situaciones de crisis, cuando hay eventualidades, ¿no? En este caso. Y la última, que es la quinta, es la normativa, donde suele ser a medio y largo plazo y se planifica el conjunto de reglas que regulan el funcionamiento de la organización. En tercer lugar, el tercer elemento en el cual estamos dentro de este proceso administrativo es justamente la organización. Y la organización es el proceso de planificar, controlar, dirigir y organizar los recursos propios de una iglesia
con la finalidad de alcanzar los objetivos de la misma. Y esta organización se encarga indudablemente de coordinar los diferentes departamentos conjuntamente con los oficiales y miembros que laboran en cada uno de estos. El objetivo indudablemente de la organización es trabajar como un equipo y consolidar los propósitos planteados por la organización, ¿no? En ese sentido. ¿Cuáles son entonces los tipos de organización? Por lo menos tenemos también una pequeña lista. Dentro de ellas está, en primer lugar, la organización lineal, donde las características de esta organización lineal es que una persona está al mando, es el jefe. Su organización es simple, pero a la vez también piramidal, ¿sí? Donde las líneas de autoridad y responsabilidad son directas y únicas, ¿sí? La comunicación sigue estrictamente las líneas formales del organigrama, ¿no? De acuerdo a cómo está el organigrama, entonces es la comunicación estricta, ¿no? Pero a la vez también, a medida que se desciende, indudablemente existe una visión más específica de cada función y la autoridad tiene centralizadas indudablemente las tomas de decisiones y el control central de la organización, ¿no? Eso fue la organización lineal. Mientras que la organización funcional tiene que ver indudablemente con actividades comunes donde se agrupan en departamentos, ¿no? Es decir, las tareas son agrupadas por funciones, siendo una de las formas más básicas para dividir las tareas en áreas de trabajo, ¿no? La autoridad indudablemente es funcional y no solo existe un jefe superior, sino varios, ¿sí? A cada uno en su especialidad. La comunicación aquí entre cada uno de los niveles es directa y sin intermediarios, ¿sí? Las decisiones son delegadas a cada uno de los cargos funcionales, aportando en ese sentido cada cargo a la organización una asesoría de su especialidad. Tenemos en tercer lugar la organización matricial, donde se basa en la creación de equipos integrados indudablemente por miembros de la iglesia, oficiales también de la misma, donde están centradas sus diversas áreas en la que tienen algún proyecto como objetivo, ¿verdad? En ese sentido, como objetivo común. Y una vez finalizado este proyecto, la organización entonces deja de funcionar como tal, ¿no? En ese sentido. Los recursos y los materiales se asignan de manera temporal a los diferentes proyectos, ¿no? Y en ese sentido, pues, las iglesias tienen dos tipos de jefes, uno a cargo, ¿no? Uno del cargo y el otro del proyecto, ¿no? Entonces, y esa es una de las cosas que tenemos que tener bien en claro, ¿no? Muy bien. Y se ejecuta entonces el proyecto, ¿no? Y tiene la asesoría, en este caso, de varios expertos. En cuarto lugar está la organización en trébol, donde tiene como objetivo focalizar los esfuerzos en propuestas y en funciones claves, dejándoles a profesionales externos cumpliendo de las actividades complementarias, ¿no? Este tipo de organización se encuentra actualmente en boga debido a que los directivos están reduciendo sus costos operacionales contratando empresas externas para que realicen ciertos trabajos, ¿no? Por ejemplo, si ponemos aquí en el Perú a Movistar o Telefónica, Movistar, ¿no? Para que puedan poner los distintos servicios de Movistar, contratan a una subempresa que se llama Cobra. Cobra es la encargada entonces de hacer la parte
operativa para que los servicios que ofrece Movistar puedan funcionar en la normalidad posible, ¿no? Entonces, actualmente nuestros superintendentes generales, con respecto a esta pandemia, ha contratado a ciertos expertos en la salud y en la organización para que puedan recibir sugerencias y a través de estas sugerencias puedan tomar decisiones globales con respecto a la Iglesia del Nazareno, ¿no? Entonces, es otro ejemplo de lo que está sucediendo. Y por último, tenemos la organización en comités, ¿no? Y el comité indudablemente está constituido por un grupo de personas con autoridad de línea y a la vez de staff, ¿no? Los cuales tienen a su cargo el estudio de una situación específica y existen dos tipos de comités, tanto el formal como el informal. El formal, indudablemente, su autoridad está limitada, así como sus deberes, ya que están integrados dentro de la organización formal de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el comité de construcción es un comité formal, pero que está limitado su autoridad. ¿Por qué? Porque está subordinada a la autoridad, en este caso, del pastor y de la junta local de la iglesia, ¿no? Pero sin embargo tenemos otro tipo de comité, que es el comité informal, donde se realiza un estudio de carácter o una actividad o un planeamiento de carácter particular, ¿no? Son organizados a veces por un área, por un departamento o por un ministerio, ¿no? Y por lo general es de corto tiempo, ¿no? De corto tiempo. Por ejemplo, un comité de celebración del Día del Pastor, ¿no? Es un comité informal y que solamente va a durar a ese Día del Pastor, ¿verdad? De manera determinante. Muy bien. Eso es todo lo que tenemos por este momento y deseamos entonces en ese sentido, pues, indudablemente, que esta lección haya sido de mucha bendición para ustedes en ese sentido, ¿no? Muy bien. Si hay alguna inquietud, entonces vamos a dejar de grabar, ¿sí? Que Dios me los bendiga hasta una nueva oportunidad.